Bienvenidos una vez más a la comunidad de Punto Lógico. El día de hoy estamos realizando el reto de tercero de secundaria. En realidad esa es la segunda parte de este reto. En la primera parte ya habíamos resuelto dos tablas de frecuencia en relación a si tenías alguna relación con alguna persona quechua hablante, y la segunda tabla que nos preguntaba el motivo por el que se ha reducido la cantidad de quechua hablantes. En esta segunda parte vamos a ver, vamos a leer nuevamente el reto. Hallen las medidas de tendencia central para sus datos recolectados, consideren la más representativa y justifíquenla, y luego interpreten los datos hallados y escriban alguna conclusión respecto a su tema. ¿Sí? En esta segunda parte íbamos a resolver la tabla de frecuencia de datos agrupados para la variable edad, que era una pregunta dentro de la encuesta. ¿Sí? Vamos entonces a comenzar hallando la media, mediana y moda, y de cada una de estas vamos a sacar una conclusión. Empezamos entonces. Muy bien, empezamos con la media. La media dentro de los datos agrupados para esta variable cuantitativa que es edad va a ser calculada gracias a esta fórmula. X de y, que, bueno, a ver, permítame un minuto, tomar el puntero láser. Aquí dice X con rayita, significa la media, es igual a la sumatoria de f de y por X de y sobre n, donde X es punto medio de la clase, frecuencia de clase, y aquí está en la descripción de cada uno de estos. En realidad, esta fórmula lo vamos a utilizar, pero vamos a usarla de una manera mucho más sencilla. ¿Sí? Para esto vamos a necesitar nuevamente nuestra tabla. Aquí está, ya nos acompaña nuestra tabla de frecuencias absolutas, ¿sí? De la variable edad. Y además a esta tabla, que imagino que ya la tienes tú también, primer paso, tienes esa tabla. Entonces, el primer paso va a ser agregarle una columna. Esta columna se va a llamar f de x para la media, ¿sí? Que va a contener la multiplicación de la marca de clase de cada intervalo por la frecuencia absoluta. En este caso tenemos 5 y este 5 se ha multiplicado por 2. Por eso en esta nueva columna que hemos colocado la rellenamos con 10. 9 por 1 sería 9, 13 por 11 143, 17 por 8 136, 21 por 6 126, 25 por 2 50. ¿Sí? De esta manera simplemente hemos llenado esta nueva columna que estamos agregando a nuestra tabla, y sumando todas estas nos van a dar 474. Ok, ¿para qué sirve esto? O sea, ya, genial, hemos hecho una nueva columna, hemos multiplicado, que es la multiplicación de x de y por f de y por la frecuencia absoluta, marca de clase por la frecuencia absoluta, y luego hemos sumado. ¿Pero para qué sirve esto? Pues bueno, vamos a colocar nuevamente la fórmula, y esta parte de arriba que dice sumatoria de f de y por x de y es, en realidad, la vamos a poder reemplazar por este número que acabamos de obtener, este 474. Y n, bueno, n es la cantidad de personas que se encuestan, es decir, 30. Por lo que vamos a tener la división de 474 entre 30. Sí, ahí están los dos totales, prácticamente los dos totales que tenemos. Sí, veamos, si reemplazamos este sumatoria de f de y por x de y se vuelve 474, n vale 30, date cuenta que son los dos totales que están aquí, y la división es 15.8, y ya encontramos la media, así de sencillo. ¿Sí? Solamente hay que apoyarnos agregando una columnita más. ¿Sí? Primer paso, agregar la columna. Segundo paso, dividir los totales, y ya está, en dos pasos. Una conclusión que podemos tomar de esto es que en promedio las personas encuestadas tienen 15.8 años de edad. ¿Sí? Para esta muestra, para esta tabla de frecuencia, es 15.8 años de edad. Tú también puedes seguir la misma secuencia para que puedas realizar tu tabla, la media, para que puedas sacar la media gracias a tu tabla de edades. Sí, vamos ahora con la mediana. Nos deshacemos de la media, ya la entendimos. Si no, lo puedes volver a revisar, Muy bien, vamos con la mediana. La mediana, para poder calcularla, vamos a utilizar esta fórmula que hasta da miedo verla al principio, y aquí están sus valores. Vamos a leerla rapidito porque
Ahora vamos a ver que es más fácil de lo que parece. X media, este XME significa mediana, es igual al límite inferior, más n entre 2 menos FDI menos 1 sobre FDI multiplicado por A. Y aquí está el nombre de cada uno de estos. Si quieres puedes detener el video y revisarlo para ver qué significa cada uno de estos. ¿Sí? Continuamos. Vamos. Ahora tenemos nuevamente nuestra tabla. Estamos colocando nuevamente nuestra tabla aquí. Y esta tabla, así como en el anterior le agregamos una columna, aquí también vamos a agregar otra columna. Pero esta columna va a ser la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo calculábamos la frecuencia absoluta acumulada? ¿Cómo hemos llenado estos números que están aquí? Bueno, lo que hemos hecho en primer lugar, este 2 de la frecuencia absoluta lo hemos colocado aquí igualito, igualito, igualito. Y luego este 2 va a empezar a sumarse con el siguiente valor. Este 2 más este 1 que está aquí sería 3. Este 3 sumado más este 11 que está aquí abajo sería 14. Este 14 sumado más este 8 daría 22. Este 22 sumado más este 6 daría 28. Y este 28 sumado más este 2 me daría 30. ¿Sí? Por lo tanto, aquí ya tendríamos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Este 30 se escapó por ahí, solamente un 30 es necesario. Bueno, ¿y para qué nos sirve esto? Para poder hallar en realidad, los valores de esta fórmula, en primer lugar necesitamos esta frecuencia absoluta acumulada para poder encontrar el intervalo mediano. ¿Cómo es eso de intervalo mediano? El intervalo mediano es hasta en qué número, en qué intervalo se contó hasta ese número. Voy a cambiar a la pluma para que te des cuenta. Por ejemplo, en nuestro caso, como tenemos 30 elementos, ¿sí? Date cuenta que tenemos 30 elementos, la mitad de 30 serían 15, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde se contaron 15 elementos? Aquí se contó, vamos con la frecuencia absoluta acumulada. Hasta aquí se contaron 2 elementos, falta. Hasta aquí 3, falta. Hasta aquí 14 elementos, falta. Hasta aquí ya los 22. Mira, entonces quiere decir que hemos contado 15 en este intervalo que está aquí. En este intervalo que está aquí hemos contado al número 15. ¿Sí? El valor número 15 de todos los datos ha sido contado aquí. Hasta aquí en el anterior solamente contaron hasta el 14. Cuando pasé a este intervalo empezamos a contar 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Quiere decir que el 15 lo conté aquí. ¿Y por qué 15? Porque 15 es la mitad de este 30. ¿Sí? Bueno, entonces, ya teniendo identificado este renglón, que tal vez sea la parte más difícil, recién vamos a poder sacar todos estos datos que necesitamos para poder reemplazar en la fórmula. Veamos, aquí están los datos. Vamos analizándolos uno a uno. N entre 2. N entre 2 vale 15. ¿Por qué? Porque N vale 30. N es la cantidad de elementos que tienes. Entonces sería como un 30 entre 2 vale 15. ¿Verdad? Voy a cambiar un momento al láser. Ya está. 15. ¿Sí? 30 entre 2 daría 15. Esto está fácil de ver, ¿verdad? LI. ¿Qué significa LI? LI significa el límite inferior. ¿Límite inferior de qué? De este intervalo que está aquí. Fíjate en este intervalo de aquí. De lo demás olvídate. ¿Sí? Este de aquí. Entonces el límite inferior viene a ser el primer número que está conformando al intervalo. En este caso, como es 15 aquí, LI vale 15. FDI. FDI minúscula. Cuando es minúscula, una F minúscula, estamos hablando de la frecuencia absoluta. ¿Frecuencia absoluta de quién? Del intervalo, como te estoy diciendo. ¿Sí? Por lo tanto sería 8. Frecuencia absoluta de ese intervalo, 8. Ahí está, el 8. Luego FDI menos 1 es igual a 14. Y atento aquí, pon atención porque esta parte he visto que muchos se equivocan. Miren, FDI sería, como es F mayúscula, en primer lugar, F mayúscula significa la frecuencia absoluta acumulada. Quiere decir que sería más o menos el 22, ¿verdad? Pero acá no es 22, acá es 14. ¿Por qué? Porque es FDI menos 1. Quiere decir es el anterior al intervalo. Entonces no sería el 22, sino sería el anterior, que sería el 14. Por lo tanto, FDI menos 1 vale 14. Luego tienes A.
Sí, espero que hayan entendido esto, ¿ah? Menos 1. El anterior, como es menos 1, es f de i acá en mayúscula, pero como es el anterior, menos 1. Vamos con a ahora sí. A es igual a 4. ¿4 por qué? Porque viene a ser cuánto mide este intervalo. 19 menos 15 es 4. Por lo tanto, a vale 4. Luego volvemos a copiar la fórmula que hemos visto hace un momento y reemplazamos nada más los valores, ¿sí? LI valía 15, por eso estoy poniendo 15 en vez de la LI. N entre 2, aquí arriba 15, por eso he colocado 15. F de i menos 1 vale 14, por eso estoy colocando 14. F de i minúscula i vale 8, mira aquí está, vale 8, por eso he puesto un 8 aquí abajo. La A he colocado 4 porque la A vale 4. Listo. Resolvemos esto, recuerda que primero se resta, se divide entre 8, lo multiplicas por 4 y luego sumas al 15, recién, ¿eh? Cuidado con las operaciones combinadas. Resolviendo esto nos da que la mediana es 15.5 y podemos deducir que el punto medio de las edades de las personas encuestadas es 15.5. ¿Sí? Simplemente hay que tomar bastante atención en esto, ser un poquito desordenados y nos sale la mediana tranquilamente. Nos vamos con el último valor que nos están pidiendo. Muy bien, mediana, gracias. Y ahora nos vamos con la moda, ya para poder terminar. La moda para datos agrupados. Para la moda para datos agrupados vamos a utilizar esta fórmula que ya está apareciendo en pantalla, donde la moda es el límite inferior más la variación de 1 sobre variación de 1 más variación de 2 por c. Wow, esto sí que se ve raro, ¿no? Aquí está lo que significa cada uno de estos, ¿sí? Pero bueno, vamos a explicarlo más detalladamente a la práctica, ¿sí? Entonces, lo genial de la moda es que no le vamos a agregar ninguna columna. En realidad solamente necesitamos la marca de clase y la frecuencia absoluta. Sí, el conteo, no vamos a agregar ninguna otra columna, mira, imagínate. No es como la media ni como la mediana, no agregamos nada, simplemente con estos datos ya podemos empezar a calcular la moda. Lo que sí hay que hacer antes de poder empezar a tomar valores para cada uno de esos, es decir, para el LDI, para la variación de I1, variación de 2, es encontrar cuál es el intervalo modal. Para eso vamos a ver la frecuencia absoluta, es decir, el conteo, frecuencia absoluta, y buscamos cuál de esos intervalos tiene más valor, ¿sí? Por ejemplo, aquí me estoy dando cuenta que en este intervalo el 11 le gana a todos los demás, es la moda, ese intervalo es el modal, intervalo modal se le llama, ¿sí? Porque en la frecuencia absoluta tiene más, tiene mucho más valor. Luego que has encontrado este intervalo modal, recién vas a poder calcular los datos. LI vale 11, ¿sí? ¿Por qué LI vale 11? Porque recuerdas que como en el anterior, LI significaba el límite inferior, ¿no? Del intervalo, es decir, el número 11 que ves aquí. Variación de 1 va a valer 11 menos 1 igual a 10. ¿De dónde salieron estos números? Mira. La variación de 1 se calcula como f de i menos f de i menos 1. ¿Qué significa f de i? F de i es la frecuencia absoluta, recuerda que es f minúscula. Entonces estamos hablando del número 11. F de i es el 11 menos f de i menos 1. Habíamos quedado que cuando colocábamos menos 1 me refería al anterior número, ¿verdad? Entonces 11 menos 1 es igual a 10. Mejor dicho, a la frecuencia absoluta de este intervalo, que es el modal, le voy a restar el anterior y me quedaría 10. Para hallar la variación de 2, a esta frecuencia del intervalo le voy a restar el que viene, el siguiente, o sea 8. Sería 11 menos 8. Por lo tanto me queda 3, ¿sí? Variación de 1, 11 menos el anterior, 1, 11 menos 1, 10. Y variación 2, 11 menos el que sigue. Es decir, 11 menos 8 igual a 3. Y luego C, que también se puede decir como A, que es la amplitud del intervalo, se va a calcular restando los intervalos, ¿no? 15 menos 11, 4. O mejor dicho, de 11 para 15, ¿cuántos faltan? 4. Y quedaría ahí, ¿sí? Con esto ya hemos completado todos los datos para poder reemplazarlos en la fórmula. Así que la volvemos a copiar por aquí y reemplazamos los valores. En vez de colocar LI, coloco el 11, porque bueno, ya me salió que LI vale 11.
Variación de 1 se coloca el 10 que está aquí. Esta variación del 1 nuevamente se coloca el 10. Variación de 2 el 3. Y la apertura el número 4. Multiplicando, sumando, dividiendo primero 10 entre la suma de esto, o sea 10 entre 13, luego multiplico por 4 y sumando el 11, hay que respetar el orden de las operaciones combinadas, nos aparece que la moda vale 14.07. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cuál es la conclusión de esto? Se identifica que la moda, en este caso 14.07, es representada por el intervalo de edades de 11 a menores de 15 años. Listo, y con eso hemos concluido. Ha sido en realidad un reto súper largo, sobre todo por esta tercera pregunta, pero espero haberles ayudado al menos algo al momento de realizarlo, ¿sí? Muchísimas gracias, no te olvides de comentar en este video. Voy a estar mandando saludos a partir de la próxima semana, así que nos vemos hasta la próxima semana. Que tengas un excelente y bonito fin de semana.